Ellos se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Les invito a orar. Ven Señor, gracias por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Gracias Señor por tu amor, por tu llamado, sin nosotros haberlo merecido. Te damos gracias, Señor, porque tú hiciste ese tremendo sacrificio por nosotros. Ven, Señor, queremos tener un encuentro contigo a través de tu palabra. Ven, Señor. Amén. Amén. Wow, esta es una semana muy importante para nosotros. Es la semana más importante del año en que recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. En nuestra cultura normalmente celebramos mucho más el nacimiento, el natalicio, ¿no? Y todos recordamos cuándo nació Bernardo Gil. ¿Cuándo nació? Muy bien, porque hicieron clase en historia. Muy bien, Tommy. Pero en la cultura judía era distinto y se recordaba con mucha honra cuando había sido la muerte también de una persona. Y en nuestro caso, para nosotros Navidad es una fecha donde nace la esperanza. Pero esta fiesta que celebramos esta semana, la fiesta de la Pascua, esta fiesta en donde recordamos el tremendo sacrificio que hizo Jesús por nosotros, es central para nuestra fe. Porque sin lo que Jesús hizo, nada de lo que hacemos tendría sentido. O sea, nuestra fe gira en torno a este tremendo sacrificio que Él hizo. Es maravilloso lo que Él hizo en la encarnación, viniendo a ser viniendo a ser como uno de nosotros. Es inentendible el tremendo sacrificio que Él hizo cuando murió en la cruz por nosotros. Y eso es lo que recordamos. Nos quedamos la semana pasada recordando lo que había sido la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Han pensado usted alguna vez qué pasó en esa semana? Fíjense que una semana antes de la muerte de Jesús, una semana antes, Jesús había entrado de manera triunfante en Jerusalén. Una semana antes, Jesús era un rockstar ahí en medio de los judíos. ¿Qué pasó entonces en esa semana? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué pasamos de una entrada gloriosa en Jerusalén, en donde salió todo el pueblo a recibirle con hojas, lanzando hojas ahí en el camino de Jesús, las ramas de palma que iban dejando delante y gritando sana, Hosana al rey que viene? ¿Qué pasó entonces? Que desde esa semana, no es un día domingo, nos encontramos con que un día viernes ya Jesús lo están crucificando. ¿Qué pasó? ¿Nunca se han preguntado? ¿Qué pasó en tan pocos días? ¿Por qué la gente tan rápido también cambió de opinión de querer adorar a Jesús, Hosana al rey que viene, pasar a gritar, crucifíquenle? ¿Qué pasó en esa semana? El mensaje de Jesús caló hondo sobre sus corazones y los llamó, los reprendió y los desafió. Y parece que muchos no quisieron escucharlo. Y al parecer les quedó gustando solamente el mensaje de Jesús o los hechos de Jesús, los hechos milagrosos de Jesús con tremendas sanidades, multiplicando el pan y los peces y haciendo milagros en el mar, pudiendo Jesús orando y calmando la tempestad, resucitando. Tantos los hechos milagrosos, dice Juan, que si se escribieran, es una figura literaria que él usa diciendo, si escribiésemos todo lo que Jesús hizo, los libros, no habría espacio para todos esos libros en la tierra. Entonces, no sabemos todos los hechos que hizo Jesús, sabemos lo suficiente para que nuestra fe esté bien cimentada a través de los evangelios. Pero no sabemos todo lo que Él hizo por nosotros. Todo lo que Él hizo, todos los milagros que Él hizo.
Fue maravilloso lo que él hizo durante estos 3 años de ministerio, estos 33 años que estuvo con nosotros en cuerpo, encarnado aquí en medio nuestro. Y la gente parece que le había gustado ese mensaje. Al parecer la gente estaba feliz, viendo milagros, viendo maravillas. Dice que colocaban a los enfermos. En esa época no estaba el desarrollo de la medicina que hay hoy día. No era tan fácil como ir a urgencia y sanar de un apendicitis. No era tan fácil. Un apendicitis en esos años tiene que haber sido mortal de inmediato. Cualquier problema básico era prácticamente mortal. Una gripe podía transformarse en una enfermedad mortal. Por lo tanto, había muchos enfermos y todos ellos se les colocaba en la calle. Jesús pasaba y sanaba, y sanaba, y sanaba. No muchos, sanó muchos, resucitó. Wow, todo lo que él hizo. Y la gente estaba feliz con eso. Estaba feliz con ver todo lo que Jesús era capaz de hacer. Pero el mensaje de Jesús era demasiado violento para ellos. El mensaje de Jesús hablando del amor parece que no era lo que estaban esperando. Algo comenzó a retumbar en sus oídos que no les hizo el sentido que ellos estaban esperando. Y ahí es donde nos encontramos con uno de sus más cercanos, uno de los 12, que decide traicionarle, que decide venderle por un puñado de monedas de plata. Cae en el juicio y comienzan a empujar al pueblo, a envenenar al pueblo, a guiar al pueblo para que terminaran rechazando a su Señor, a su Salvador, porque la expectativa que tenía el pueblo era otra. El pueblo de Israel ya llevaba siglos bajo la dominación de un gran imperio, el imperio romano. Para el pueblo judío esto era tremendo, era muy duro para ellos, porque no habían sido los romanos, también habían sido, en toda la historia que conocemos del Antiguo Testamento, ellos habían sido atacados, habían sido llevados al exilio, habían podido volver, eran atacados de nuevo, una y otra vez estaban siendo oprimidos. El gran esplendor que tuvo el reino de Israel estuvo con los reyes, con los grandes reyes que tuvieron con el rey David, el rey Salomón, reyes que eran tan importantes, dice la Biblia, que incluso venían de otros lados reyes a verle. Dice que por eso vino la reina de Saba, que vino a ver la majestuosidad que tenía el imperio justamente de Israel en la época del gran rey Salomón. El templo que pudieron forjar en esos años era tremendo, era un tremendo imperio en ese momento, que se da justamente en un momento clave de la historia. Pero a partir de eso, cuando el reino es dividido, pasaron siglos de opresión, en donde eran oprimidos por distintos imperios. El imperio era como que el imperio dominante de la época iba y abusaba de ellos, los destruía, se los llevaba, se llevaba a todos los jóvenes, a todas las mujeres, dejaba ahí a los enfermos, dejaba a todos ahí, solamente gente que prácticamente no podía valerse por sí mismo. Era tremendo lo que ellos habían sufrido por siglos y siglos. Y en ese exilio y en todo ese periodo de opresión comienza a surgir en el pueblo judío, comienza a surgir una esperanza que nace en el exilio, que nace en el dolor, la esperanza de la venida de un Salvador. Ese Salvador que había sido prometido desde Génesis 3, cuando Jesús le dice a la mujer, ¿no? Tu simiente le herirá en la cabeza. Desde Génesis 3 comienza justamente el nacimiento de esta esperanza de una redención que en el exilio se acrecienta y que comienza a tomar este valor tan fuerte que hasta hoy día el pueblo judío espera la venida de ese Mesías, de ese Salvador. Y con todo lo que sufrieron en esos siglos, obviamente que en su cabeza empezó a nacer una esperanza de alguien que iba a venir a liberarles de la opresión política, de la opresión militar en la que ellos estaban viviendo. El imperio romano tenía varias características, que no así el imperio sirio, babilonio, los imperios antiguos que habían atacado a Israel. Porque el imperio romano, ¿han visto cómo es Italia en el mapa? ¿Es grande o chiquitito? Entonces una botita, esa bota que hay, un imperio pequeñito.
chiquitito. Y ese imperio fue capaz de gobernar todo el mundo conocido. Entonces no tenían gente ellos para irse a pelear con todo. Entonces ellos lo que hicieron, tenían un ejército, militares muy ordenados, siempre andaban en grupo, ellos tenían una estrategia militar muy acabada para la época. Y ellos lo que hacían era someter a los pueblos, pero ellos trataban de tener una estructura en donde con unos pocos militares ellos podían justamente tener un pueblo sometido. Entonces a los pueblos que ellos sometían no les permitían tener su propia policía, no podían tener ejército. Los judíos por lo tanto estaban sometidos, estaban ocupados por los militares romanos, y ellos no podían tener ejército, era una de las reglas que tenían. La otra regla que los romanos colocaban para poder mantener la unidad del imperio es que todos los pueblos sometidos tenían que respetar a los dioses romanos, por eso ellos tenían que respetar al César. Pero los romanos no se complicaban mucho con las religiones locales, entonces ellos dejaban que cada pueblo también mantuviera su propia religión. Con los judíos tenían justamente un problema que no tuvieron con otras religiones o con otros pueblos, que en otros pueblos, como los pueblos eran politeístas, tenían muchos dioses, si tenían 30 dioses agregaban al César y ahora tenían 31, no había mayor problema. Pero con los judíos siempre estuvo la tensión al ser el primer pueblo, la primera religión monoteísta de la historia, tenían el problema de que colocar al César junto con Dios nunca fue bien aceptado, pero ahí trataban de mantener este equilibrio. Pero el pueblo judío ya llevaba mucho tiempo en opresión, porque no podían tener su propia policía, sino que los romanos gobernaban, tenían su propio representante del emperador en el territorio judío, estaban sometidos por los militares que poblaban las ciudades y mantenían a control cualquier revuelta. Tenían que aceptar al César tratando de tenerlo ahí como un dios no dios ahí, y también a los romanos les interesaba financiar esto, entonces ellos pedían impuestos más o menos altos, y para eso los romanos no se complicaban la vida, y en vez de mandar romanos a cobrar los impuestos, escogían a algunos judíos capaces de vender su alma a los romanos, y escogían a los que conocemos como los publicanos, que eran parte de los mismos judíos encargados de cobrarle y extorsionar a su mismo pueblo. Y esta situación ya no era cómoda para los judíos. Un par de siglos antes habían tenido lo que llamamos la revuelta de los macabeos. Macabeo no es el concepto que tenemos hoy día de Macabeo, sino que fue una familia que se levantó en contra del imperio porque el templo había sido profanado y se había hecho sacrificio de cerdo en el templo sagrado. Entonces el pueblo, lo que quiero transmitir con esto es que eran siglos de opresión sobre el pueblo judío, y ellos lo que estaban desesperados y querían creer en que iba a venir un Salvador que les iba a liberar justamente de toda esta opresión que ellos estaban teniendo, esta opresión injusta ellos sentían, y ellos querían que naciera, que querían ver con sus ojos a un Salvador, a alguien que viniera con una espada y arriba de un caballo, que armara una revuelta. Ellos dentro de los mismos judíos tenían grupos armados que hoy día conocemos como los celotes. Habían más, pero esto era uno de los principales, en donde ellos lo que hacían era ocultamente, siempre andaban con un cuchillo y con forma de corvo, y si pillaban a un soldado romano solo, lo mataban. Decía, el único romano que vale algo es un romano muerto. Así que si un romano se le ocurría ir al baño, hasta el baño iba a estar dos. Porque sabían que si iban al baño solo, un celote iba a aparecer por atrás y sin ningún problema iba a cortarle el cuello. Eran tiempos peligrosos, y el pueblo judío estaba esperando la venida justamente de este Salvador, de este guerrero que fuese capaz de sacarlos de la opresión. Esa era su expectativa. Y cuando aparece Jesús, hablándoles del amor al enemigo, hablándoles de dar la vida por el otro, no les hacía sentido. Y bueno, vamos a ver 3 etapas justamente en este camino de Jesús. Partamos con el juicio. Dice que el gobernador, ¿quién era el gobernador en esa época? Poncio Pilato. Dice en Mateo 27:21, respondiendo el gobernador le dijo al pueblo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás.
Esta parte es muy fuerte. Déjame leer desde el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, a quien quisiese. Y tenían entonces un preso famoso. No era el preso cualquiera, ¿no? Era un preso famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado a Jesús. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, estos son los judíos y los ancianos judíos, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y el gobernador les dijo: ¿pero qué mal les ha hecho? Pues ellos gritaban aún más, diciendo: crucifíquenle, que sea crucificado. Viendo Pilato que no lograba nada, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo les dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Este hombre, este Barrabás, de hecho el nombre Barrabás, en el hebreo, la palabra para papá es Abba. Un hijo judío a su papi le va a decir Abba, Abita. Es como es la palabra cariñosa para decir papá, papito. Y la palabra, y el nombre Barrabás es justamente hijo, como hijo del padre. Tiene el sentido, está justamente ahí el Abba del padre. Es un nombre que tiene mucho también para transmitirlo. Bueno, él era un condenado, como dice acá, un preso famoso, pero él estaba acusado de sedición, de haber levantado el pueblo en armas. Él, lo más probable es que él era un celote. Él era uno que había matado y que justamente estaba levantando al pueblo en contra de los romanos. Dice en Marcos 15, 7, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Justamente él estaba ahí, cuando estaba preso, dice, con compañeros de un motín, de una revuelta, era un sedicioso. Él lo que estaba era levantando justamente al pueblo en contra de los romanos. Incluso había matado, dice acá, un homicidio, probablemente un soldado romano, que era el único que le interesaba a los romanos, ¿sí? No les daba lo mismo. Entonces, Barrabás está representando justamente algo muy importante. Barrabás no era solamente, ¿me entiendes? No era un lanza, no era, ¿me entiendes? Un mechero, términos que usamos acá. No era alguien que había hecho algo chico, un robo hormiga. No. Él estaba mostrándole un camino al pueblo. Él representaba el camino armado, el camino de la violencia. Él le estaba mostrando al pueblo justamente lo que ellos querían escuchar, que había que levantarse en contra de los romanos. Por lo tanto, cuando Pilato pone delante de ellos a Jesús, el Cristo, Jesús el ungido, Jesús hijo de Dios, tiene al lado también a un hijo del Padre. También tiene al lado un Barrabás, a alguien que también está mostrando un camino, pero está mostrando los dos caminos opuestos. Tienes por un lado a alguien que está diciendo: ama a tu enemigo, ama. Si alguien te pide llevar la bolsa al supermercado por 2 cuadras, dice: llévasela por 10 cuadras. Ayuda a todo aquel que te pide, ¿no? El que te pide en la calle y que uno dice: pero si puede trabajar, pucha, ¿por qué dice la Biblia que igual tengo que darle? O sea, a uno le duele: ¿por qué no? Si debería trabajar. Pero la Biblia dice: al que te pide, dale. ¿Cómo le voy a cuestionar? Ese era el camino de Jesús, era el camino contrario a lo que parecía la lógica de la época. Jesús les dijo: ustedes escucharon en la ley,
ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, ama a tu enemigo. Ese es el camino que estaba mostrando Jesús. Pero el pueblo no quería escuchar ese camino. El pueblo quería escuchar otro camino. El camino, como dice acá, el camino armado. El camino de buscar las soluciones por mí mismo. Si no recibo ayuda, entonces yo voy, yo tomo entonces, yo tomo el control. Y ese es el camino que muestra Barrabás. Entonces, delante teníamos dos caminos. Y el pueblo escogió a Barrabás. Y querer hacer las cosas por su propia cuenta. Ahora, algo también que me llama mucho la atención de este momento, Barrabás, Jesús. Hay uno que tiene que ser liberado, esa es la condición que puso Pilato, y otro que va a morir. ¿Quién es el que merece morir? Barrabás. Él era un asesino, no era una blanca paloma. Jesús no había hecho nada. Barrabás también representa la culpa, representa a aquel que tenía que morir, y aquel que es liberado porque otro toma su lugar. En cierta manera, todos somos un poco Barrabás, porque en nosotros sí está la culpa. Todos nosotros sí también merecíamos morir. Y Jesús, cuando tomó su lugar en la cruz, ese lugar lo teníamos que tomar nosotros. Pero Él lo quiso tomar en nuestro lugar. Avancemos un poquito. Vale. Gracias. Dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ya hemos leído recién en Mateo 27, Jesús clama y dice: Eli, Eli, lama sabactani. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo un momento en la historia en donde Jesús se sintió desamparado. Esto Jesús no lo dijo por palabra de buena crianza, Jesús no lo dijo solamente por decirlo. Jesús lo dijo porque en ese momento Jesús sintió y tomó el lugar de Barrabás. Jesús tomó el pecado de él. Jesús tomó el pecado del hombre que estaba al lado, de los pecadores que estaban a su lado. ¿Recuerdan? Le dijo: hoy día estarás conmigo en el paraíso. Porque en ese momento Él tomó justamente el pecado de cada uno de nosotros. ¿Hay algún momento en tu vida en donde tú te has sentido podrido por lo que has hecho? ¿Algún momento? ¿Puedes recordar algún momento en donde tú traicionaste a alguien? En donde tú hiciste algo que hizo sentir mal a alguien y dijiste: ¿por qué hice esto? Y te sentiste mal. ¿Por qué? ¿Por qué le embarré tanto? ¿No te ha pasado? Tienes que conocerte un poquito más entonces, porque todos nosotros hemos pecado y todos nosotros hemos ofendido a Dios y todos nosotros hemos ofendido al prójimo, todos nosotros hemos dañado a alguien. En ese momento, cuando te sentiste mal, te sentiste podrido por dentro, esa es la culpa que nosotros le pasamos a Jesús. Y en ese momento en la cruz, Él sintió justamente todo su pecado sobre nosotros. Dice la Biblia que cuando fueron, que a los que estaban colgados en una cruz, al otro día había una fiesta, por lo tanto había que sacarlos más o menos rápido, y quisieron ir a ver a Jesús, pero Jesús ya estaba muerto. Había muerto antes que todos los demás, porque antes se demoraban días, porque la muerte en la cruz era una muerte muy cruel, era una muerte terrible. Era porque ellos, bueno, les pegaban antes y todo, pero en la cruz, ellos la idea era que murieran justamente por desangramiento, pero principalmente ellos también morían por asfixia. Disculpen la escena, pero necesitamos también entender lo que fue ese momento. Jesús está colgado justamente de los clavos en sus muñecas para que no se desgarre la mano. Están los clavos en sus muñecas, queda colgado, y sus pies no tienen un apoyo, no hay un palito abajo para firmarse, no, sino que en sus pies va un clavo también
que le mantiene sostenido. Entonces se mantiene sostenido tanto en los brazos como en los pies, pero no puede respirar porque duele. Entonces, al quedar colgado, si tú te quedas así un par de minutos, adivina qué empieza a pasar. Empieza a cansar y no puede respirar muy bien. Entonces, para poder respirar necesita hacer un impulso hacia arriba, tratar de con las manos, no sé, tratar de subir un poco los pies, las manos, para poder respirar y de ahí bajar nuevamente. Entonces toda esa asfixia al final también les termina matando al crucificado. La crucifixión era la peor muerte que había en esa época. Se usaba incluso en la ley en el Antiguo Testamento. Si vamos al final justamente en Deuteronomio 21, habla justamente de la crucifixión y dice: si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, porque era la peor muerte, era reservado solamente para los peores criminales de la época. Dice que incluso sin falta lo enterrarás el mismo día, lo tienes que sacar de la cruz, dice, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Decía que incluso tener a alguien colgado era declarado maldito por Dios. Por lo tanto, si lo vas a matar porque se lo merece, sácalo rápido para que no te contamine la tierra, a ese nivel, porque el que estaba colgado era declarado maldito por Dios. Y Jesús, cuando estaba en ese lugar, tenía todo este dolor físico, pero te puedo asegurar que ese dolor físico no fue el que mató a Jesús, sino que en ese momento él fue declarado maldito por Dios. ¿Por qué? Porque él en su cuerpo, en su corazón, él estaba llevando nuestro pecado. Y en ese momento yo creo que lo mató fue justamente eso, sentir el rechazo de Dios. ¿Cómo te has sentido tú en ese momento cuando has hecho algo terrible, algo muy malo? ¿Cómo te has sentido? Dios, perdóname, ¿te has sentido mal o con la otra persona? ¿Te has sentido rechazado? No sé si te pasa, de repente te has sentido observado, como que todo el mundo te mira hoy, ¿cómo puede ser esto? Jesús en ese momento sintió ese pecado y sintió ese rechazo y se sintió maldito por Dios, porque él conocía perfectamente la ley. En ese momento él fue declarado maldito. Jesús fue declarado maldito en ese momento por nosotros, y por eso Jesús clama de esta forma diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una comunión perfecta en ese momento, y por una vez en toda la historia, porque esto nunca más va a pasar, te lo aseguro. Por una vez en la historia, la comunión perfecta del Padre con el Hijo se quebró por un momento, y eso mató a Jesús. Y Jesús dice que, habiendo dicho esto, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Consumado es, se acabó, porque en ese momento todo nuestro pecado fue perdonado y fue tomado. Nosotros somos ese Barrabás que fue liberado porque otro tomó el lugar de Barrabás, y todos nosotros desde ese momento podemos disfrutar la cercanía con Dios. Y cuando pecamos, ya no tenemos que sentirnos lejos de Dios, porque Jesús ya pagó por nosotros, ya hemos sido liberados. Somos aquel Barrabás que ahora es libre. ¿Qué puedo hacer ahora con mi libertad entonces? ¿Qué hago con esa libertad? ¿Vuelvo a ser esclavo del pecado? ¿O uso esta libertad para ahora ser un esclavo de Cristo y decir: Señor, yo te entrego mi vida por todo lo que tú hiciste por mí? Pero este es el mensaje de Jesús, y este es el mensaje que resonó con violencia en el pueblo. Dice Mateo 5: al que te pida, dale; al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a vuestros enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y les persiguen. ¿Te suena esto? ¿En la semana no te resuena esto? Cuando en tu trabajo hay una injusticia, cuando alguien en la calle te trata mal. Estamos en un mundo de violencia, en un mundo de... Otro día la Mari justo venía para acá a una reunión por otro tema, saliendo del metro, y sale alguien del metro, un hombre, y le pegó un combo
Y la Mari no sabía qué pasaba, caminó un par de pasos y entre 3 personas más van y le sacaron la mugre. La Mari quedó choqueada en ese momento, quedó de verdad que muy... ¿Por qué tanta violencia en este mundo? Tú vas en auto y el que pasa y el que deja pasar y todo, y empieza la bocina y empieza la locura justamente de querer exigir yo lo mío, quiero exigir lo que yo quiero exigir yo, violencia, animadversión. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Estas palabras hoy día son tan relevantes, fueron escritas hace 2000 años, pero hoy día son tan necesarias. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Yo te digo, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, ora. Cuando en el trabajo alguien te desafío para esta semana, cuando alguien te trate mal esta semana, ora por esa persona, pide bendición sobre esa persona, porque ese fue el camino de Jesús. Pero tengo malas noticias, porque ese fue el mensaje que lo llevó a la cruz. Bueno, si somos cristianos, pequeños Cristos, ¿qué más nos espera a nosotros? Ese es el camino que también nosotros debemos seguir, justamente el amor, el camino del amor, y el camino de este mensaje que resuena con violencia cuando hay un mundo loco como el mundo en el que estamos. Porque hoy día todos lo único que quieren es pedir sus derechos. Yo exijo mis derechos, y exijo mis derechos, y exijo mis derechos, y lo único que hacemos es exigir nuestros derechos. Entonces, en un mundo que solo está exigiendo sus derechos, Jesús llega con este mensaje. Es violento, es radical, es radical. Yo no estoy diciendo con esto que vamos a avalar la injusticia. La injusticia se declara como injusticia, punto. Pero nuestro camino y nuestro mensaje tiene que ser justamente el mensaje del amor. El mensaje del amor cuando el otro no se lo merece. Porque ¿quién es el que sabe si alguien se lo merece o no? Y yo no me lo merecía, yo no me merecía el amor de Dios. Y Él me dio igual su amor. Él igual murió por mí. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Amar a todos, al que se me cruza, a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Me gusta mucho relacionar el prójimo con el próximo. El que está al lado tuyo, el que está al lado tuyo hoy día, el que está al lado tuyo mañana en el metro, el que está al lado tuyo en el trabajo. El próximo, el que está próximo a ti, el que está al lado. A esa persona, ámale, dale del amor de Dios, bendícelo, haz bien a los que están cerca tuyo, habla bien de las demás personas, cuida a las demás personas, busquemos siempre el bien del otro, no el mal del otro. Y finalmente llegamos al domingo. ¡Wow! Jesús muerto el viernes, sábado es un día doloroso, es un día triste, es un día en donde los cielos se nublaron. Dice, yo no sé si tú has puesto atención al leer estos pasajes, pero dice que el cielo se nubló, dice que hubo un terremoto en la tierra, dice que hasta los muertos salieron de las tumbas. Imagínate ver un par de muertos caminando por las calles, debe haber sido una locura esos días. Y por eso que cuando Cristo muere, expira y el cielo comienza a llorar, a tronar, por eso que los soldados que estaban ahí quedaron como, parece que la embarramos, parece que como que se asustaron, ¿eh? Pero llega así el día domingo, y cuando las mujeres llegan al sepulcro, el ángel les dice, no está aquí, ha resucitado como él dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y este es el mensaje que tenemos para proclamar, para declarar que Él murió por nosotros, que ya no tenemos que llevar la culpa y que Él resucitó. ¡Wow! ¡Wow! Esto es maravilloso, porque aquí viene el fruto del sacrificio que Él hizo por nosotros. Quiero aplaudir. Dice en Efesios 5, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante, porque Él se entregó por ti, se entregó por mí. Nosotros ya no tenemos que entonces vivir como esclavos, porque hemos sido liberados y muchas veces seguimos viviendo en la esclavitud, seguimos viviendo con rencor en nuestro corazón, con odio en nuestro corazón. ¿Por qué? Si Él ya pagó por nosotros y ahora podemos vivir en libertad y vivir en el amor que Él nos enseñó, viviendo en el camino que Él nos mostró. Y no solo esto, mira qué lindo, porque en Corintios dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, dice, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados. Y esta es la tremenda esperanza que Él nos da. Y cuando Él resucita, Él nos muestra también el camino que nosotros vamos a seguir. Mira lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis, dice que él tiene una visión y dice, cantaban un cántico diciendo, digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado en la cruz y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y de Chile también, y de Venezuela y de Colombia. Ahí estamos, ¿cierto? Estamos todos. Y de Bolivia. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! Reinaremos con Cristo. Acuérdate cuando, es que todavía, yo voy a insistirlo muchas veces porque todavía a mí no cabe, ¿eh? Mi cabecita aquí, y es más o menos grande, igual no cabe aquí, ¿eh? Porque cuando el hombre es creado para reinar sobre la tierra. Cuando Dios crea al hombre, le dice, ¿tú reinas sobre la tierra? ¿Qué es lo que le dice Dios al hombre? Le dice, señorea, administra, tú serás un mayordomo. Pero mira lo que pasa, nosotros caemos profundamente. Cristo nos redime y dice que ahora nosotros no solamente vamos a señorar, no vamos a ser administradores de la creación, cuidadores. Nosotros vamos a reinar con Cristo. ¡Wow! Dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. No. Yo todavía no lo puedo entender, así que eso lo vamos a dejar para otra enseñanza porque me cuesta entender. Pero lo que te puedo decir es que algo tan terrible como la caída, como nuestro pecado cochino, sucio, terrible que hemos hecho, Dios es capaz de convertirlo en algo tremendo, en algo bueno, porque a través del sacrificio de Cristo, Él ahora nos hace hijos suyos, coherederos con Cristo, y vamos a reinar con Él, coherederos con Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Porque Cristo por nadie más dio su vida. Cristo no dio su vida por los ángeles, ¿sabías tú? Por eso el enemigo está enojado, porque no murió por Él. Para Él no hay redención. Para nosotros sí, porque Él nos amó tanto que dio su vida y dio su sangre por nosotros, para que nosotros reinemos con Él, para que nosotros seamos coherederos con Cristo. Eso es lo que el Señor tiene preparado para ti, y por eso recordamos con tanta alegría lo que Él hizo por nosotros, porque Él resucitó, y con resucitar Él está mostrando que Él tiene poder sobre el pecado, que Él tiene poder sobre la muerte, y Él está mostrando también el camino para todos nosotros, porque nosotros resucitaremos con Él. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo resucito? ¿Voy a resucitar en alma, en espíritu? No, tú vas a resucitar en cuerpo. Así como Cristo resucitó en cuerpo, tú también vas a resucitar en cuerpo, pero vas a resucitar en un cuerpo glorificado, y vamos a reinar con Él, y eso es lo que nos espera. Y mientras esperamos eso, tenemos acá una familia para apoyarnos, para caminar juntos y para cumplir el propósito que Él tiene para ti hoy día, porque nuestra esperanza no es solamente en la vida que viene, que es tremenda, sino que su esperanza para cada uno de nosotros también es hoy día, porque si estás aquí, si tú has escuchado la voz del Señor, Él tiene un propósito para tu vida y te ha escogido y quiere hacer de ti un hombre y una mujer que lleven su mensaje, un hombre y una mujer que puedan ayudar a
a muchos que puedan servir, porque su Espíritu Santo está en ti. ¡Wow! Él murió por eso, para que desde ahora tu vida ya sea en abundancia. Si tú sientes que tu vida no tiene propósito, acércate a Cristo, tienes que conocerlo. Porque Cristo le da sentido a nuestra vida, Cristo le da propósito a nuestra vida. Y con Él, nuestra vida tiene tremendo propósito, nuestra vida toma sentido. Yo quiero animarte en esto. Y si de pronto quizás estás pasando un momento difícil, has conocido a Cristo, pero estás viviendo un momento difícil, no vivas en el pantano, no vivas en el hoyo. Por favor, busca ayuda. Estamos acá todos los líderes también dispuestos a ayudar, a hacer consejerías, a ser discipulados, porque lo que queremos es que vivamos en victoria, vivamos en agradecimiento de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y vivamos con gozo en el corazón. Vamos a tener penas, vamos a tener tristezas, pero el gozo que hay en lo profundo de nuestro corazón, ese gozo no se va con nada, no se va con la prueba, no se va con la dificultad, porque el Señor es capaz de transformar cualquier situación difícil, la puede transformar en una situación y la quiere transformar en una situación de victoria, como lo hizo con la caída del hombre, la transformó en una situación de victoria. Lo mismo el Señor quiere hacer con tu vida. Así que les invito a que podamos orar antes de irnos, que nos pongamos de pie. Si quieres que oremos por ti, por favor, pasa acá adelante. Te invito con toda confianza, estás en tu casa. Si quieres que oremos por ti ahí en el puesto, tomemos un momento para orar, para darle gracias al Señor. Te invito a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Ayuda el plan.